palabra el profesor César Chapano Gómez, que es rector de la Universidad de Extremadura, para impartir la conferencia Universidad-Sociedad, un camino de ida y vuelta. Señor rector magnífico, señora consejera de Educación y Cultura, señor presidente del Consejo Social, dignísimas autoridades, estimados compañeros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al señor rector por la amable invitación hecha a participar en la celebración universitaria de Santo Tomás de Aquino. Estas líneas, necesariamente escasas por el tiempo, han sido escritas desde el amor y el dolor de las cosas, como diría el poeta, y nacen del sentimiento profundo de mi pertenencia a la institución universitaria extremeña, a cuyo frente estuve hace años y a la que pertenezco desde 1979, cuando llegué a ella desde Salamanca como ayudante de Filología de la Lengua. También hablaré desde la libertad de quien estuvo en la arena del Ruedo y ahora, siguiendo en la plaza, está en su barriga. Huiré, eso sí, de dos actitudes que siempre me parecieron insensatas e inútiles. La del nostálgico, que con su actitud quiere en la mayoría de los casos descargar de la conciencia la responsabilidad que tuvo en las cosas, en que las cosas terminasen tan mal como él dice que están y por ello las critica, y la del agonista, creyéndose un primer hombre, piensa que la experiencia novedosa de una institución empezó con su compromiso y con su acción. Este último confía ciegamente en que lo nuevo, por serlo ya, es mejor que lo anterior. No tiene memoria de lo acaecido antes y despliega un desprecio mayúsculo hacia la tradición y especialmente al conocimiento de los motivos por los que se hicieron de esta manera o de otra las cosas. Medio en broma, medio en serio, suelo decir que para quienes tienen o han tenido responsabilidades públicas, más que cursos de gestión, habrían de impartirse cursos de historia de su institución. De esa manera se darían cuenta de que son solo eslabones de una cadena, que solo adquieren importancia cuando la rompen. He elegido para estos pocos minutos un tema siempre añejo y siempre nuevo, obsesivo y monótono, lo tengo que confesar. Ya hablé de él en mi primera intervención allá por el año 1991, y con cuya enunciación se llena frecuentemente la boca de palabras buenas, cuando paradójicamente no es una cuestión de palabras, sino de convencimientos y de hechos. Me refiero a la relación entre la universidad y la sociedad en la que ésta se asienta y extensible. Parto de la convicción profunda de que es el eje en torno al cual gira la casi totalidad de propuestas y enunciaciones sobre la vida y el quehacer auténticamente universitario, en la certeza de que la interacción entre la sociedad y su universidad es un logro difícil y de camino largo, de ida y vuelta, y cuyo éxito estriba sin duda en una doble toma de conciencia, la de que la universidad está al servicio de unas personas concretas y la de que éstas apuestan por la consolidación de su universidad como garantía firme de progreso y desarrollo. Como se recoge en el prefacio orientador de nuestra democrática primera ley de reforma universitaria, la universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la misma, sino que constituye un auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas comunidades autónomas. A ello responde, sigue el prefacio, la flexibilidad que se otorga a las universidades para ser útiles a las comunidades en las que se insertan, poniendo así al servicio de las mismas toda su capacidad creativa e investigadora. La constatación de esta realidad genera en la universidad el compromiso de estar atenta siempre y en cualquier lugar a la evolución que se opere entre las gentes a las que hace de servir, la percepción entre los universitarios de que ejercemos un servicio y la conciencia de que lo que tenemos entre las manos es un bien público del que hay que dar más tarde o más temprano, pero siempre cumplir. Paralelamente,
Las comunidades en las que la universidad se encarna tienen un ineludible compromiso, el de la apuesta decidida por el crecimiento y consolidación de la institución universitaria, conscientes de que esa apuesta es garantía certera del desarrollo integral de sus ciudadanos. Dicha relación es, ya lo he dicho y lo sigo repitiendo, difícil, compleja y dialéctica. La propia enunciación binaria es una enunciación de equilibrio. Es, como ya he dicho, un camino de ida y vuelta. Claro que la universidad estará atenta a la demanda social y presta a escuchar todo lo que la sociedad le expresa, pero no es menos cierto que la universidad ha de hacer también su propio requerimiento, alumbrando caminos e iniciativas, haciendo crítica, ejerciendo libremente una función transformadora de la realidad y siendo paradigma ético de unos comportamientos responsables y comprometidos. Y si la balanza de esa relación se inclina hacia la comunidad universitaria y especialmente hacia su profesorado, que es el elemento más influyente, se puede hablar de una improductiva endogamia. Pero si lo hace del lado de la sociedad, también puede producirse una dependiente exogamia. Es decir, la intervención exclusiva de intereses de grupos, partidos, empresas o asociaciones en la planificación y desarrollo de la realidad universitaria. Por ello, mantener el necesario equilibrio entre las distintas responsabilidades académicas y sociales es difícil y complejo, sobre todo cuando, como pensamos mucho, el deslindamiento exhaustivo de competencias en los temas trascendentales a veces se antoja imposible. Ese camino de andadura costosa y larga, al fin y al cabo es una cuestión de mentalidad y de tratar de balancearse entre la realidad universitaria y la sociedad, ha de ser recorrido antes que nadie por quienes tienen responsabilidades públicas en esa sociedad. A ellos les corresponde desbrozar y allanar, abrir nuevas vías o tender puentes, en la convicción de que la inversión realizada, aunque muy tarde en aparecer, servirá para el seguro progreso de aquellos a quienes representan. Dicho de otro modo menos retórico, el servicio público de la universidad es responsabilidad primera y principal, aunque no única, de los gobiernos que son quienes las crean, las transforman o las eliminan. De la misma manera que se crea un centro hospitalario o un centro de enseñanza primaria o secundaria, con las dotaciones materiales y de personal básicas y necesarias que responden a unos más que conocidos parámetros y variables. Hasta aquí, el tratamiento que debe recibir la universidad es equiparable al dado para esos otros ámbitos. Sin embargo, esa comunidad de tratamiento se ve alterada en cierta medida por el fenómeno de la autonomía universitaria, consagrada por la Constitución española y fuente justificativa de posturas maximalistas sobre nuestra institución. Siempre entendí por experiencia y reflexión que dicha autonomía se debía desarrollar, además de en colaboración entre las universidades, cosa muy importante, porque cuántos problemas, como el de la duplicidad de títulos, se eliminarían si dicha cooperación fuera efectiva. Como digo, debe desarrollarse en la esfera de la investigación y de la docencia, pero nunca en el ámbito de la gestión. Por eso siempre estuve lejos de quienes, desde la actividad política, tienen y expanden una idea de la universidad como Cortijo, Coto, Torre de Marfil, en donde imperase la máxima de yo me lo guiso y yo me lo como, y querrían, de acuerdo con ello, marcar su destino con los estiramientos o acostamientos de su organización. Igualmente estuve lejos de quienes, en el ámbito universitario, interpretaban cualquier acción política, necesaria y obligada por ley en la mayoría de los casos, como no injerencia intolerable en el devenir de la universidad. Ni una cosa ni otra. Cada cual tiene sus responsabilidades, siendo siempre imprescindible para que las cosas marchen bien la reflexión y toma de postura conjunta sobre aspectos esenciales para la sociedad y para la universidad. Es teniendo en cuenta esta singularidad fijada en el texto constitucional, repito, como hay que abordar temas como por ejemplo el de la financiación de la institución universitaria. Desde la esfera pública han de verse cubiertas las necesidades básicas de la docencia y de la investigación, que son las funciones esenciales e inherentes al auténtico ser y quehacer universitario. Todo aquello que resulta primordial y básico para que el conocimiento se genere, investigación, y a la vez se transmita provechosamente. Esto es, en mi opinión, lo que tiene que garantizar cualquier gobierno que asuma la responsabilidad de llevar las riendas de un país por región, ayer, hoy y mañana. Es
responsabilidad que es a su vez control, y no me duele el término, y exigencia de responsabilidad a los miembros de la comunidad universitaria en el desempeño de sus obligaciones docentes y discentes. Y es a partir de ahí donde empieza el ámbito específico de generación de recursos para cada institución universitaria, en una bien entendida labor de extensión universitaria y que abarca esencialmente dos aspectos. Uno, el ámbito de la transferencia de resultados de la investigación y la prestación de cualquier otro tipo de servicios mediante convenios y contratos con empresas e instituciones. Entre paréntesis, digamos que ese tanto por ciento de financiación conseguido por ese medio dependerá tanto de la idoneidad y trabajo de los miembros de la universidad como del tejido social, económico o empresarial del medio. El otro ámbito es menos tangible, pero igualmente importante. Me refiero a la presencia de la universidad en la formación de ciudadanos cultos, ayudando en todo momento a que los ya débiles latidos de la vida cultural de una ciudad, una sociedad o un país no se apaguen del todo, por más que los poderes fácticos de las sociedades contemporáneas se esfuercen en garantizar la eliminación de todo exceso de simbolismo y, en el fondo, la aniquilación de toda discusión razonada de los fundamentos de las actuales formas de la economía, del mercado, de la socialidad o del poder. Cultura en el sentido más genuino y amplio de su significado. Todo aquello, de la índole que sea, que ayude al hombre a hacerse más dueño de sí mismo. Como decía Unamuno, cultura que engloba y abarca conocimientos de la naturaleza, conocimientos técnicos, conocimientos de la salud humana y animal, conocimientos históricos, sociales, artísticos, todo lo que conforma la vida de un hombre. Solo el que sabe es libre, dijo don Miguel, y más libre el que más sabe, y el que por saber más se ve forzado a elegir lo mejor. Solo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas, no la de pensar, sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Solo la imposición de la cultura le hará dueño de sí mismo, que es en lo que estriba la verdadera vida. Si echamos una ojeada a la historia de la Universidad Occidental, el tema de la relación de la universidad con la sociedad es de una continuada presencia. Si observamos con detenimiento, ninguna de las grandes universidades europeas creadas en el siglo XIII, empezando con nuestra querida Polonia, fue ajena a la cuestión de su relación con la sociedad, es decir, de la necesidad de proveer a las clases dirigentes, laicas y eclesiásticas, todavía no podía hablarse de mercado laboral, de licenciados con unos conocimientos que garantizaran la buena marcha y administración, por un lado, de los negocios, las transmisiones patrimoniales y las transacciones comerciales, y por otro, de las funciones y actividades eclesiásticas, entre ellas el estudio, la divulgación y la exégesis de la Biblia y de los textos canónicos. Con respecto a estos primeros siglos de existencia de la Universidad Europea, hay que decir que los conocimientos emanados de ella se pusieron al servicio de manera cada vez más eficaz de la sociedad, identificada, eso sí, por los poderes laicos y eclesiásticos del momento. Paradójicamente, la Universidad Boloñesa no habría creado pues un modelo muy distinto del que propugna el plan con este mismo nombre de finales del siglo XX. Se trataría de formar unos profesionales que resultasen necesarios para la buena marcha de los tres ejes fundamentales del regimiento de aquella sociedad: el derecho, la Iglesia y el comercio. De un tiempo a esta parte, más desde que de manera interesada se ha echado mano aquí y allá del famoso Plan Bolonia, el edificio universitario descrito por Ortega y Gasset se ha empezado a tambalear peligrosamente. Los cimientos en los que se asentaba el alma mater universitaria y que se identificaban con las tres visiones de la misma, producto a su vez de la experiencia acumulada de siglos, es decir, enseñar una profesión, hacer investigación y formar hombres cultos, han ido cediendo. Y ello porque no se ha mantenido una conjunción de esos tres bienes de forma armónica y equilibrada. El imaginario boloñés empezó a fabricarse en el año 98, cuando se reunieron 4 ministros de educación europeos bajo una percepción general y la constatación de un problema. La primera tenía que ver con el hecho de que la comunidad europea avanzaba en ámbitos como el económico y el político, y era necesario hacerlo también en el campo social y más específicamente en el de la educación. El segundo se concretaba en el aserto de que si se compartía un mismo espacio laboral,
Para ello se tendría que conceder validez a los títulos universitarios de cada uno de los países. Se trataba nada menos, pero nada más, de armonizar la arquitectura del sistema de educación superior, con la finalidad de facilitar la movilidad de los estudiantes y de que los títulos universitarios fueran válidos para poder trabajar en cualquier país. De esa manera, la integración en la comunidad europea no sería solo económica, sino también política y social. Ello, sin embargo, dentro de la afirmación de la diversidad cultural y educativa de cada uno de los países. Era convergencia, pero nunca uniformidad. El desarrollo en cada país de las normativas tendentes a esa convergencia ha servido, sin embargo, para que los poderes públicos respectivos aprovechen dicho movimiento a fin de incluir otros elementos y perspectivas que, al lado de los que resultan interesantes y positivos, la reflexión sobre los métodos de enseñanza, la responsabilidad del alumno en el diseño de su trayectoria curricular, el sistema unitario de créditos, etc., son percibidos por amplios sectores como perjudiciales. Entre estos, he de destacar el hincapié que se hace, rayano en la exclusividad, en una formación del estudiante desde una perspectiva excesivamente profesionalizada y hasta mercantilizada. Resulta esclarecedor hacer una panorámica de los documentos emitidos desde el 98 hasta nuestros días, especialmente en España, y en los que secuencialmente se empieza hablando de movilidad estudiantil, después de empleabilidad, más adelante de competitividad, para terminar insertando en los últimos documentos el ámbito empresarial del propio. No se trataría, por tanto, en esta perspectiva, de desarrollar y transmitir conocimiento o incluso conocimiento como aplicación social en la universidad, sino de llana y simplemente formar trabajadores. La empresa y el mercado marcarían de esa manera el rumbo de la formación universitaria. En este contexto, lo más valioso no sería el conocimiento, cuya importancia, por supuesto, no se niega, sino sobre todo aquello que se denominan destrezas y habilidades, enmascaradas en frases hechas, carentes a veces de sentido y proyección, habilidades en la evaluación de los datos, capacidades organizativas y de gestión crítica del conocimiento, destrezas en la búsqueda de la información, criterios de selección del conocimiento, habilidades del pensamiento crítico y un. El profesor, de esa manera, no sería la fuente de la que se aprende, sino su papel consistiría en ser el facilitador del conocimiento y cada alumno el gestor de su propio conocimiento. Así tendríamos una universidad supeditada al mercado, con unas enseñanzas basadas en las capacidades y habilidades y en las que se dejaría de generar y transmitir el conocimiento. La institución académica dejaría de ser un espacio de reflexión y pensamiento, de debate y de crítica, y sobre todo un lugar de investigación y de discusión de los problemas y desafíos de la humanidad en nuestro tiempo. Aquel atender a las demandas de la sociedad, aquel prestar oídos a los requerimientos sociales de un ayer comprometido y responsable, se convertiría hoy en una supeditación progresiva y alienante al mercado y a la empresa. ¿Se han dado cuenta? Este último párrafo lo he enunciado en potencial, pero bien podría convertirse en realidad si se sigue el camino emprendido, en mi modesta opinión, equivocada. Que la vieja universidad se transforme en un sistema de formación profesional terciario, como la denominan algunos, puede ser inevitable e incluso bueno, pero también debe serlo el dar cobijo a la investigación básica, al pensamiento crítico, a la reflexión, a la creación, a dos de las tres misiones orteguianas arrinconadas hoy por la comunidad. Bolonia puede ser vital para la enseñanza, pero letal para la investigación básica y para la cultura y el pensamiento crítico. Caminar desde Berlín, de la Universidad Científica de Humboldt a Bolonia, puede ser un camino marcha atrás. Como bien dice José Luis Garrido, aunque la tendencia a generalizar los estudios superiores se haya hecho una realidad y deba irremediablemente dar paso a unas titulaciones más profesionales, hay que preservar en la vida universitaria un espacio adecuado a la formación científica de sus investigadores y a la formación cultural de alto nivel, sin las cuales la pretendida sociedad del conocimiento sería una pura quimera, y yo añadiría, peor, una sonora burla. La educación superior, ya lo he dicho, como la escuela primaria o el centro de salud, es un servicio, no una empresa. Una cosa es gestionar la institución con criterios eficaces y otra muy distinta, hacer de ella una empresa más del entramado económico e industrial, enjuiciable tan solo por la generación de recursos propios.
Si los presupuestos mercantilistas y de producción hincan el diente en el seno de las universidades públicas españolas, mucho me temo que no quedará resquicio en ellas para toda aquella actividad que no sea vista como útil en un concepto meramente material de utilidad. ¿Cuántos regímenes políticos dictatoriales hubieran querido universidades calladas y amordazadas por los intereses económicos bajo el paraguas tranquilizador de atender las demandas de la sociedad? ¿Para cuándo ese otro paso en la universidad de, como indicaba Emilio Lledó, no solo atender las demandas sociales, sino decir a la sociedad lo que debe hacer y ésta no quiere oír? A veces pienso que lleva razón el historiador estadounidense Howard Zinn cuando decía: nuestro problema, el problema de hoy es la obediencia. Nuestro problema es que multitud de personas en todo el mundo ha obedecido los dictados de los líderes de los gobiernos y sobre todo de sus mercados. Nos hemos convertido en gente obediente ante todo. El dios mercado se ha robado el papel de principal educador y la universidad, termina este historiador, ha quedado reducida a un mero centro expendedor de ciclo. Mutilada la universidad de su misión cultural y educativa, el resultado previsible sería, en potencial, lo digo, ojalá no, la producción industrial de una masa abstracta de individuos preordenados para competir y producir, tan hipercompetentes como incultos y autómatos, ávidos consumidores de escasa civilidad. Empezarían a trabajar antes que nunca y se jubilarían más tarde que nunca, lo que, privados de conciencia crítica, robos en su visión del mundo, aseguraría más de un medio siglo de dócil mansedumbre a las leyes de la rentabilidad económica. Y lo más chusco del asunto sería que precisamente lo inútil, lo desinteresado, la curiosidad errática y sin objetivo fijo, las horas infinitas aplicadas al cuidado de sí sin mira de rentabilidad, todos esos ingredientes del opium activo contrapuesto al negotium, tuvieran a la postre un efecto positivo en el universitario que busca trabajo, porque serviría para distinguirlo entre aquella masa indistinta con un perfil individualizado más atractivo para las empresas. Nada en contra del mercado, por supuesto, pero que sepa servir al ciudadano. Pero cuando tienda a reducir al hombre la servidumbre, le hace a un consumidor crítico, conviene ayudar. Como sucede en otros ámbitos de la vida, la manera más segura de acallar toda resistencia a ese proceso, en mi opinión, regresivo y empobrecedor, es exhibirlo ante la opinión pública de acuerdo con la demagógica estrategia que consiste en decirle a la gente, a propósito de tal proceso, exclusivamente lo que le agradará escuchar. Así, en el caso que nos ocupa, las autoridades encargadas de gestionar esta nueva visión de la universidad, sea cual sea su lugar en el espectro político parlamentario, han presentado este asunto como una saludable evolución, al final de la cual se habrá conseguido que la práctica totalidad de los titulados superiores encuentren un empleo cualificado al acabar sus estudios, que los estudiantes puedan moverse libremente de una universidad europea a otra, que los diplomas expedidos por estas instituciones tengan la misma validez en todo el territorio de la ciudad. Sin embargo, lo que las autoridades públicas no dicen, y seguramente tampoco la opinión pública se muere por saberlo, es que bajo el nombre pomposo del Plan Bolonia se desarrolla una operación a la vez más simple y más compleja de reconversión cultural destinada a reducir drásticamente el tamaño y ámbito de las universidades, y ello no por razones científicas, lo que estaría plenamente justificado, sino únicamente por motivos contables, y a someter enteramente su régimen de funcionamiento a las necesidades del mercado y a las exigencias de las empresas futuras empleadoras de los titulares. Habrá algunos para quienes estas dos cosas, la disminución del espacio universitario y la desaparición de la autonomía académica frente al mercado, resulten algo convenientes. Pero es preferible llamar a las cosas por su nombre y no presentar como una revolución pedagógica o un radical y beneficioso cambio de paradigma lo que solo es un ajuste duro y un zarpazo mortal para las estructuras de la enseñanza pública universitaria, así como tomar plenamente conciencia de las consecuencias que implican las decisiones que en este sentido se estén tomando. Y en este panorama, como es lógico, las llamadas humanidades y en gran parte las ciencias sociales tienen la atención. Y sin embargo, en el entramado de relaciones universidad-sociedad, la primera debe proporcionar a la segunda los profesionales que se necesitan para la buena marcha de sus muchos niveles de funcionamiento,
y de vida cotidiana, economistas, abogados, médicos, farmacéuticos, físicos, químicos, arquitectos, ingenieros. Y la sociedad debe proteger y promocionar la formación de todos los estudiantes, tanto los de aquellos grados que presentan una clara inserción en el campo sociolaboral, como la de aquellos que pertenecen a terrenos que escapan en cierta medida a una inserción pragmático-lucrativa en la sociedad. Maestros, profesores, filósofos, pensadores, eruditos, críticos literarios, supervisores de edición, artistas, músicos, dramaturgos, etc. La Fundación Psicosociológica de Europa está tan arraigada en el fundamento cristiano de hacer vivir a la humanidad y también en la ley calvinista de hacer uno todos los negocios y enriquecerse cuanto pueda en esta vida, que no es de extrañar que a medida que el sistema económico y el ordenamiento legal de las sociedades occidentales ha progresado, se haya producido la tendencia cada vez más imparable a considerar que los representantes de la primera lista de las dos que acabo de apuntar arriba son personas deseables, social y espiritualmente hablando, mientras que los representantes de la segunda lista son perfectamente prescindibles, inútiles desde el punto de vista de los actuales sistemas de educación y en el límite sospechosos o indeseables. Y sin embargo, la universidad se creó bajo el paraguas de la universalidad de sus saberes, sin jerarquización de los mismos. Contemplemos el árbol ciencia, el árbol de la ciencia, con sus distintas ramas del conocimiento. Ninguna es más importante ni más larga que la otra. Todas son necesarias para que el hombre sea dueño de sí mismo en su cuerpo y en su espíritu. Las ciencias, las letras, las disciplinas técnicas. Lo que se necesita es un tratamiento diferenciado de cada una de esas parcelas, teniendo en cuenta siempre que la diferenciación no implique ni minusvaloración ni tratamiento. Me queda ya poco tiempo y quiero hablarles, aunque sea biográficamente, de la Universidad de Extremadura y de su relación con la sociedad extremeña. La creación de nuestra institución allá por el año 73, solo hay que ver los periódicos de la época, supuso una gran alegría y satisfacción inconmensurable. Sin embargo, fruto de una decisión estrictamente política y en nada académica, nuestra UES nació con su propio pecado original, que hizo de la misma y desde el principio, si se me permite la expresión un poco dura, un monstruo de dos cabezas. Las consecuencias en el correr de los años fueron las previsibles: rencillas y fantasmas provincianos, trasladados, que paradoja también, al alma mater universitaria. Raspirismo y empequeñecimiento, pocos fondos y encima duplicidad de sedes y de órganos de gobierno y administración. Es echar 5 duros en la mesa y partirnos la cara, le oía yo decir a un experimentado gerente universitario de aquellos tiempos. En este ambiente era lógico que quienes estaban al frente de la institución académica no quisieran ni hablar de crecimiento y desarrollo de la UES y por ende de más servicios a la sociedad. Y la realidad, la sangrante realidad, era que nuestros estudiantes de COU se iban en masa a otros distritos universitarios y lo peor, que muchos no volvían, y todos sabemos lo que esto significa para una región. Hubo años, casi un decenio, en los que mientras las restantes universidades españolas duplicaban por necesidades el número de sus títulos, la nuestra permanecía inmóvil, con el mismo catálogo de títulos, 21, y algunos duplicados y triplicados en varias sedes, puesto que ya existían centros adscritos en presencia. Sin embargo, la sociedad extremeña requería mucho más. Algo se tenía que hacer. Y así, aun a riesgo de que los fantasmas capitalinos se volvieran a levantar, la Universidad de Extremadura aceptó iniciar una ampliación razonada y progresiva en un principio, luego no tanto, de su oferta educativa. Se tuvo que hacer frente no solo a los fantasmas de fuera, sino los de dentro de la institución, en la que se alzaron voces, las de los ya cómodamente instalados en ellas, que repetían una y otra vez el consumismo sofisma de la cantidad y de la calidad. Nada social, desde luego, mucho en la lista. Mejor pocos bien dotados y muy cualificados que muchos y mal formados. Como si el dilema para los gobernantes de un pueblo subsahariano fuera proporcionar a sus famélicos o ciudadanos leche asturiana o leche pascual y no darles la leche necesaria para la subsistencia sin importarle. Además, con el riesgo de que unos y otros echen en cara algo muy natural y lógico en la vida, que los inicios de cualquier acción o empresa siempre son duros, que una facultad no se hace en 5 días, que una universidad necesita años y siglos para su consolidación, que nuestra institución, la formación de buenos y competentes profesores,
y funcionarios ha de decidirse a medio y largo plazo en un trabajo continuado de décadas, cosa que es cierto. Se plantaron árboles y se sembraron semillas. Al cabo del tiempo, esos árboles, si han sido convenientemente regados y abonados, han de formar un bosque de conocimientos y saberes muy necesarios para el desarrollo equilibrado de nuestra región. Y ahora ya, a punto de finalizar, podría preguntarme yo y hacerles esta pregunta. ¿Está la sociedad extremeña orgullosa de su universidad? No lo sé, pero creo que tendría motivos para ello. Porque sin echar mano de los números y de las cifras, en tan pocos años, con tan escasos medios a veces, con el inevitable por el momento reparto de su actividad universitaria en 4 enclaves diferentes con lo que ello significa, han sido tantos los extremeños de todas las edades que se han beneficiado de sus enseñanzas, tanto el conocimiento y la investigación, y sabemos que detrás del conocimiento viene el aprecio y la cultura, que de la historia, del fauna, del arte, de la economía, de la geografía, etcétera, sobre Extremadura, y que se han vertido en infinidad de tesis, trabajos de licenciatura, revistas, seminarios y un largo etcétera sobre la región extremeña, que ésta resultaría ininteligible hoy en día sin su universidad. Y si nuestra institución, con la mira puesta en Extremadura y en su gente, ha servido para desterrar los resabios de desencanto, derrotismo y complejos de inferioridad que a menudo se han padecido en esta tierra, dando una pista, aunque sea, de esperanza y de mejora a los ciudadanos, estará en el camino señalado por el emblemático rector de Salamanca, don Miguel Celestino. Alma de tolerancia, mente hospitalaria, culto a la verdad, tierra viva, proteica y multiforme, comprensión a las más opuestas concepciones, abierta, odio al formalismo, atención al pueblo, heroísmo de trabajo, sumersión en la realidad concreta, fija la vista en la más alta idealidad abstracta. Y termina, si no nos da todo eso la universidad, habrá que darla gato de vino y aventar nuevos sucesos. Muchas gracias.
nóminas de alumnos correspondiente al curso académico 2010-2011, así como la entrega de medallas a los miembros de la comunidad universitaria con 20 años de servicio. Seguidamente procederemos a entregar las placas conmemorativas a los miembros de la comunidad universitaria que se han jubilado recientemente. En este acto también haremos entrega de las distinciones honoríficas de los profesores a los que se ha otorgado la excelencia docente y de las certificaciones concedidas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación al diseño de los sistemas de garantía interna de calidad de la Universidad de Extremadura, aplicable a sus enseñanzas oficiales. Tiene la palabra la señora doña Inmaculada Domínguez Fabián, secretaria general de la Universidad. La Universidad de Extremadura, por acuerdo de su Consejo de Gobierno, quiere premiar con distinciones la labor y méritos del estudiante al término de la realización de sus distintos estudios. Se entregarán, en primer lugar, las distinciones correspondientes a los premios a los mejores expedientes académicos para seguir con los premios extraordinarios de licenciatura y concluir con los premios extraordinarios de doctorado. A continuación, van a ir siendo nombrados los interesados que se acercarán al estrado para retirar el diploma acreditativo de su distinción. Comenzaremos por los alumnos distinguidos a propuesta de los respectivos centros. Con la mención de alumnos distinguidos, la Universidad galardona a aquellos alumnos que en el año académico, dentro de cada centro y en la consideración de todos sus cursos, obtengan el mejor expediente personal, que no podrá ser inferior al de notable. Acérquense por favor al estrado por la Escuela de Enfermería de la Consejería de Salud y Política Social, diplomada en Enfermería María Begoña Martín Rodríguez. Por el Centro Cultural Santa Ana, maestro en Educación Primaria María José Guerrero López. En Educación Infantil, María de las Nieves Gómez González. Y diplomada en Trabajo Social, María del Rocío García Montero. Ingeniero técnico en telemática, Alberto Joaquín Sánchez Sanz. Ingeniero técnico en diseño industrial, Miguel Sánchez Albandor Porro. Diplomado en Enfermería, Alejandro Miranda Mateos. Diplomada en Podología, Bárbara del Cerro Fresco. Por la Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional, diplomado en Enfermería, Sergio Cruz Márquez. Diplomada en Terapia Ocupacional, Milagrosa Cid Nixon. Por la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo, licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, Víctor José Álvarez Oviedo. Diplomada en Ciencias Empresariales, Sonia Ramos Tejero. Diplomada en Turismo, Ana Isabel Torres Ética. En Educación Musical, Nuria García Perales. En Educación Primaria, Flavia Sarro Pérez. Luis Gonzaga Murillo. Ingeniero técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias, Carlos Miguel Mireyes da Silva Gil.
Gómez. Máster Universitario, Gestión de Calidad y Trazabilidad de Alimentos de Origen Vegetal, María del Carmen Villalobos Rivera. Máster Universitario en Ingeniería y Arquitectura, Jorge Blanco Gallego. Por la Facultad de Educación Infantil, Maestro Beatriz Venegas Barros. Maestro en Lenguas Extranjeras, Jorge del Álamo de Ana. En Educación Primaria, María Cano Galvez. En Educación Física, Natalia Gallardo Expósito. En Audición y Lenguaje, Ana Jessica Martín García. Licenciada en Psicopedagogía, María Jesús Fernández Sánchez. Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Sergio Galván Gallego. Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, Alonso Montaño Sayago. Máster Universitario en Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, Cesáreo Pablo Llamaires de Almeida. Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Fernando Claver Rabat. Por la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, licenciada en Documentación, Estefanía Díaz Delgado. Licenciado en Comunicación Audiovisual, Manuel Serrano Ricardo. María Valverde La Santa. Por la Escuela Politécnica, Ingeniero Técnico en Obras Públicas y Construcciones Civiles, Jorge Felipe Paniagua. Ingeniero Informático, Juan Antonio Méndez Barquero. Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, José Luis Redondo García. Gloria Luján León. Ingeniero en Geodesia y Cartografía, Fernando Berenguer Senjere. Máster Universitario en Evaluación y Gestión de Cuidado Ambiental, Marco Chaparro Pérez. Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura, Luis Alberto Dou Ortiguera. Por la Escuela de Ingenierías Agrarias, Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica, Marcelo Eduardo Guerrero Ceballos. Ingeniero en Organización Industrial, Guillermo Benítez Cano Risol. Ingeniero en Materiales, Desiree Siria Matamoros. Carlos Fernández Chevría. Máster en Recursos Renovables e Ingeniería Energética, Susana Lázaro Leal. Máster universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura, María Teresa de Torres Sánchez Simón. Por la Facultad de Veterinaria, licenciada en Veterinaria, Patricia Martín Muñoz. Especialidad Veterinaria, María Gema Vara Solana. Máster en Gestión de la Ganadería Extensiva, Marta Hernández Aranguez. Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Pablo Carlos Pérez
Guerrero. Diplomado en Ciencias Empresariales, Manuel González Aguilar. Diplomada en Relaciones Laborales, Tamara de Jesús Rodríguez Jiménez. Máster en Marketing e Investigación de Mercado, Virginia Rubio Matamoros, por la Facultad de Derecho. Licenciado en Derecho, Francisco Javier Sánchez Mora. Diplomada en Gestión y Administración Pública, Marta Mora Rodríguez. Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, especialidad en Derecho, María del Pilar Guillamón Camarero. Facultad de Medicina, licenciado en Medicina, Daniel Felipe Monteiro Pérez. Diplomado en Fisioterapia, Víctor Manuel León Arroyo. Por la Facultad de Filosofía y Letras, licenciado en Historia del Arte, Francisco José Cruces Polita. Licenciado en Geografía, Víctor Jiménez Barrado. Licenciado en Historia, Romay Moreno. Licenciada en Filología Clásica, Bárbara Durán Navarro. Licenciada en Filología Inglesa, María José Calzado Saavedra. Por la Facultad de Ciencias, licenciado en Química, Alejandro Machuca García. Licenciada en Física, Belén Caro Marrollo. Licenciado en Biología, Juan José Cestero Carrillo. En Ingeniería Química, Rafael Rodríguez Solís. Licenciado en Ciencias Ambientales, Darío Martín Martín. Licenciada en Ciencias y Técnica Estadística, Elena Fernández García Prieto. Licenciada en Matemáticas, Elena Fernández García Prieto. Los estudios de licenciatura realizan las pruebas para la colación del grado de licenciado y obtienen una calificación de sobresaliente. Acérquense por favor al estrado. Por la Facultad de Formación del Profesorado, licenciada en Antropología Social y Cultural, María González Barroso. Por la Escuela de Ingenierías Agrarias, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, María del Carmen Villalobos Rivera. Por la Facultad de Educación, licenciada en Psicopedagogía, María Brígido Mero. Por la Facultad de Ciencias del Deporte, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Mario Díaz Ellín. Por la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, licenciada en Documentación, Isabel María Sanz Caballero. Por la Escuela de Ingenierías Industriales, ingeniero en Materiales,
María Guadalupe Martínez Borreguero. Por la Facultad de Veterinaria, licenciada en Veterinaria Irene de la Casa Resino. Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, María Jesús Barroso Méndez. En Economía, Carlos Díaz Caro. Por la Facultad de Filosofía y Letras, licenciado en Filología Hispánica, Ismael López Martín. Licenciada en Historia del Arte, María Jesús Teixidó Domínguez. Y por la Facultad de Ciencias, licenciado en Química, Adrián Barroso Overa. Patricia Tomás Martín, licenciada en Ciencias Ambientales, María de los Ángeles Obregón Muñoz. Ingeniería Química, Gloria Roldán Pérez. Finalmente, nombramos a los estudiantes distinguidos con el Premio Extraordinario de Doctorado, a propuesta de la Comisión de Doctorado. Con la mención Premio Extraordinario de Doctorado debe entenderse la distinción otorgada a los estudiantes en atención a su expediente personal e importancia de la tesis doctoral, debiendo haber obtenido en esta la calificación de apto cum laude por unanimidad. Por favor, acérquense al estrado. Por el campo biomédico, Ignacio Becerano Hernando, Francisco Javier Brazo Sallavera, Leticia Martín Cordero, Cristina Ortega Celulosa. Alicia Mancha de Llanos, Pablo Torres García. Por el campo humanístico, Juan Carlos López Díaz. También por el campo humanístico, José Carlos Salcedo Hernández. Por el campo técnico, Rocío Casquete Valencia, José María Ceballos Martínez, Francisco José Delgado Martínez. Por el campo técnico, Gloria Roldán Pérez, Emilio José Vega Rodríguez. Por el campo social, José Carmelo Achúa Sala, María Teresa Becerra Ravel. Por el campo social, María Teresa Fernández Núñez, Luis García González, Javier García Rubio, María del Rocío Gómez Crisóstomo.
académicas 20 años. Vamos a proceder a continuación a nombrar por orden alfabético a las personas que recibirán esta mención. Por favor, acérquense al estrado los señores. Manuel Ángel Aguilar Espinosa, Francisco Javier Barca Durán, Antonio Barrado Muñoz, Montserrat Dolores Basleo. Miguel Ángel Espósito Bar. Juan Fernando García Araña, Francisco Javier Torrescusa Díaz, Ana Godoy Morón, Francisco Javier Grande Tejido. Miguel Jurado Vargas, Carlos Manuel Llamas Mariña, Pedro Eugenio López Salazar. María Esperanza Medino Hinojo, Rita Nora Cansado, José Antonio Valiente Llano. Purificación Sánchez Corchero, Marcelino Sánchez Rivero. María Javier Santillana Barragán, Fernando Serrano Mangas, Ángel Suárez Muñoz, María Teresa Terrón Reynolds.
honorífica a los miembros de la comunidad universitaria que se han jubilado recientemente. Vamos a proceder a continuación a nombrar por orden alfabético a las personas a las que el señor rector entregará esta distinción. Por favor, acérquense al estrado. Gabriel Roceño Rodríguez. la excelencia docente. Vamos a proceder a continuación a nombrar por orden alfabético a las personas a las que el señor rector entregará esta plaza.
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Actividad y Acreditación a las enseñanzas oficiales impartidas en los centros de la Universidad de Extremadura que han sido evaluadas y encontradas conformes con las normas y directrices establecidas en la regulación vigente del programa Audit para el diseño y desarrollo de los sistemas de garantía interna de calidad de la formación universitaria. Por favor, acérquese al estrado el representante de la Escuela de Enfermería de la Consejería de Salud y Políticas Sociales.
hijos del sol. Si el pecho se apagó por un soplo senil, el gran incendio acudirá 100.000. Hay quien precisa una canción, hay quien precisa el canto de amor, hay quien precisa remontarse al sol para cantar la mayor libertad. Hay quien precisa una canción, hay quien precisa el canto de amor, hay quien precisa una evidencia más para tener la razón de vivir. Los años pasan sin la vida no, el mundo es tan hermoso alrededor. Si el corazón mortal me deja de latir, en ese instante hay quien saltar a vivir. Los años pasan sin el fuego no, el fuego volverá en los hijos del sol. Si el pecho se apagó por un soplo senil, el gran incendio acudirá 100.000. Hay quien precisa una canción, hay quien precisa un canto de amor, hay quien precisa remontarse al sol para cantar la mayor libertad. Hay quien precisa una canción, hay quien precisa el canto de amor, hay quien precisa una evidencia más para tener la razón de vivir. Los años pasan sin lo bello está invitando al libro a tomar. Si el sueño envejeció, fue triste para él, lo bello nunca más será de aquel. Tiene la palabra la señora doña Trinidad Nogales Basarrate, consejera de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura. Señor rector magnífico de la Universidad de Extremadura, mismas autoridades, claustro académico, señoras y señores. Es un placer reunirnos en esta academia y tener ocasión de hacer una reflexión en voz alta sobre la Universidad extremeña. Ha comenzado precisamente este acto, la conferencia del rector magnífico profesor César Chaparro, en la que ha analizado la conexión entre la universidad y la sociedad. Muchísimas gracias por la intervención, profesor Chaparro. Coincido plenamente en la idea de que la relación entre la universidad y la sociedad debe ser, como usted titulaba, un camino de ida y vuelta. Estamos hoy aquí para conmemorar la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de la universidad desde 1880. Y es en ese finales del siglo XIX cuando el pensamiento tomista aglutina la tradición platónico-aristotélica y la concepción cristiana de la sociedad de finales del XIX. Por ello, entonces, la figura,
economista imaginaba el modelo de la sociedad, del pensamiento universitario. Ahora, en la sociedad del siglo XXI, la universidad también debe ser la morada, como entonces, de las corrientes de pensamiento actual para liderar, sin duda, el desarrollo presente y futuro de la ciudadanía. Ese binomio inseparable sociedad-universidad, indisoluble, quizá por el cordón umbilical que le dio ser. Una frase atribuida a Santo Tomás, temo al hombre de un solo libro, es una idea que sienta las bases de la universidad, ya que precisamente en la universidad del conocimiento está la riqueza y el desarrollo de cualquier sociedad. Me gusta referirme al lema del cuerpo profesional al que pertenezco, de archivos, bibliotecas y museos: Sic vos non vobis. No puede haber un lema más claro del servicio público. Y hoy estoy aquí precisamente representando al Gobierno de Extremadura y no voy a eludir la responsabilidad que la Administración extremeña tiene con respecto a la universidad. Pero también tenemos que hablar de la responsabilidad que la universidad tiene respecto a la ciudadanía que la sustenta, un respeto real. Desde el discurso de investidura, el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha venido sosteniendo que la universidad debe liderar, sin un ápice de duda, el desarrollo de esta nación. Pero para ello hay que hacer un trabajo conjunto en el que se defina con certeza el modelo de universidad que Extremadura necesita. No se trata solo de una cuantificación económica ni de qué tipo de universidad puede o debe o no puede pagar Extremadura, sino qué tipo de universidad necesita Extremadura para ser o debe ser el eje de desarrollo de nuestra tierra. No podemos, ni debemos, ni la sociedad lo agradece, enredarnos en tormentas pasajeras y mediáticas. Ha llegado el momento de trabajar con seriedad y con rigor, como corresponde al ámbito académico, en ese futuro de la universidad extremeña. Y en este debate tenemos que participar todos, porque todos compartimos los mismos objetivos. Que nuestra universidad sea un referente o no y un motor de desarrollo o no dependerá de todos. Por ese motivo, desde el Gobierno de Extremadura hemos iniciado nuestro equipo de trabajo un absoluto modelo de colaboración de mano tendida a la comunidad universitaria para trabajar de manera conjunta por y para la universidad solo. No es un asunto de gobierno, es un asunto de región. Por tanto, ha llegado el momento de dar un paso más y superar esos debates parciales, miopes, cortoplacistas, para diseñar algo más duradero, a lo que se refería el profesor Chaparro. Una universidad no se construye en una legislatura. Es decir, ha llegado el momento de la reflexión, del diálogo, del trabajo para lograr un objetivo común: la universidad pública de calidad y de excelencia que debe marcar y dirigir a nuestra tierra. Para ello, todos nos tenemos que desprender de los planteamientos a veces egoístas y tener una altura de miras, una visión más amplia, porque, insisto, el objetivo último de todos es el bien común. Como he comentado, para abordar este debate tan profundo, siempre estaremos con, por y para la universidad. Por ello, y de manera conjunta y consensuada entre el Gobierno de Extremadura y la Universidad de Extremadura, ya se han constituido mesas de trabajo en las que se irán abordando cuestiones fundamentales para el devenir de la universidad y, por ende, para el devenir de la sociedad. Cuestiones docentes, de profesorado, de investigación, de gestión, económicas, que serán tratadas y analizadas por los diferentes grupos de trabajo. Esos equipos de la universidad y de distintas esferas
que serán designados por el equipo rectoral en conjunto y entre todos construiremos la Universidad del futuro. Sin sonrojo, pero con rigor, ha llegado el momento de cuestionarse también la oferta educativa de la Universidad de Extremadura. Ha llegado el momento de la demanda de la sociedad, de los criterios con rigor, que quizá a veces no encuentran en nuestras aulas las respuestas a las demandas. Por ello tenemos que caminar hacia la presentación de una oferta amplia para que todas las ofertas de la Universidad de Extremadura sean un elemento esencial en la formación continua, en la investigación y en el avance motor de nuestra región. Un objetivo que se conseguirá con una oferta de calidad y de excelencia, necesaria e imprescindible para el tejido social y productivo. Porque una vez más retomo la idea de que la sociedad y la universidad tienen indefectiblemente que caminar juntas. También abordaremos en esas mesas de trabajo aspectos propios de la investigación en la que deben estar implicados todos los sectores para que se vean reflejados y para que se logren esos objetivos constantes a medio y largo plazo. La actuación coordinada entre los agentes de investigación de la comunidad autónoma, de la universidad, de los organismos públicos y privados de investigación, tiene que ser una realidad para que se propicien y se aprovechen todas las sinergias existentes. El nivel de capacidad investigadora es el nivel de un país. Por otro lado, el debate presupuestario que hemos vivido en las últimas semanas sirve de acicate para avanzar en la necesaria elaboración de la Ley de Financiación para la Universidad de Extremadura, que tantos años lleva esperando su momento. Una ley que permitirá a todas las instituciones implicadas ejecutar una programación a corto, medio y largo plazo y, sobre todo, otorgará a la universidad ese imprescindible y necesario factor de estabilidad. La necesidad de contar, por tanto, con un marco de financiación estable, superando el tradicional modelo incremental anual y todo lo que ello conlleva, es importante. Pero más aún lo es fijar criterios que incentiven la eficiencia, la eficacia y la economía de la actividad universitaria. Razones por las cuales se hace necesario, y hoy todavía más, ese debate serio, riguroso y reflexivo de todas estas cuestiones, de ese camino de ida y vuelta entre la universidad y la sociedad. No quiero terminar esta breve intervención sin mencionar ese gran logro de la Universidad de Extremadura que despidió el año 2011. Ese reconocimiento que supone el Campus de Excelencia Internacional para un proyecto que es ejemplo de trabajo conjunto y en el que todos nos vamos a implicar. Enormes felicidades y merecidas felicidades a todos los premiados por el reconocimiento en distintas esferas a la labor, a los emériti de la Universidad de Extremadura. Muchas felicidades hoy a todos por este patrono que nos acoge de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias. Señora consejera de Educación y Cultura, señor presidente del Consejo Social, director general, autoridades universitarias, universitarios, amigas, amigos. Sostenía Aristóteles que el hombre es el único animal que tiene palabra y dinero. Sobre el asunto ya había reflexionado Platón, quien consideraba el dinero como una invención humana que debe estar orientada al fin para el que fue creado, es decir, el intercambio de bienes para satisfacer necesidades. El pasado 17 de enero se aprobaron los presupuestos de la comunidad autónoma que contenían un ajuste de la partida presupuestaria asignada a la Universidad de Extremadura.
Reiterados fueron los intentos para convencer al gobierno de la región y a los dos grupos políticos con representación parlamentaria de la necesidad de un mínimo de financiación para que nuestra institución desempeñe las misiones que tiene encomendadas y que lleva a cabo con eficacia. No marearé al estudio con un baile de cifras, aunque insistiré en que la UES es la universidad peor financiada del país y, a pesar de ello, carece de déficit y desarrolla satisfactoriamente la docencia, la investigación, la transferencia y la extensión universitaria. Nos sentimos útiles para el desarrollo de nuestra tierra, nos adaptamos a sus necesidades y somos propicios a la colaboración con la sociedad extremeña. La historia nos enseña que en periodos en los que urge dar pasos adelante para salir de situaciones conflictivas, la apuesta por la universidad es firme. El 19 de marzo de 1812 se proclamaba en Cádiz la primera Constitución española, denominada con gracia por el pueblo La Pepa y cuyo bicentenario se celebrará este año en todo el país. Nació en una ciudad llena de dificultades, sitiada, y en un país en plena guerra con los franceses. Por ello, en sus páginas se adivina una ansia de libertad y a la vez de orden. Abogó por primera vez por la soberanía nacional, la división de poderes, la abolición de la Inquisición, la libertad de imprenta, la administración en provincias e incluso los derechos humanos. Además, dedica el título 9 a la instrucción pública y, en concreto, el artículo 367, a la enseñanza superior. Señala: asimismo, se arreglará y creará el número competente de universidades y de otros establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes. Resulta lógico el interés de la Constitución del 12 por la universidad, ya que algunos de sus artífices fueron profesores. Entre ellos destaca Diego Muñoz Torrero, catedrático de Filosofía y rector en la Universidad de Salamanca, que hoy merece ser evocado en su tierra extremeña y en el ámbito académico. Pasado casi 2 siglos, en la llamada Cumbre de Lisboa del año 2000, se reunieron los jefes de gobierno de la Unión Europea y concluyeron que para que los europeos mantuviésemos el nivel de vida era necesario dedicar al menos un 3% del Producto Interior Bruto a la investigación. Lamentablemente este objetivo no se cumplió en España y 12 años después asistimos atónitos al desmembramiento de lo que dimos en llamar estado del bienestar. Países de nuestro entorno como Francia o Alemania, no exentos de dificultades económicas, apuestan claramente por la investigación y la educación superior, única vía para salir de la crisis y generar una riqueza que será fuente de empleo y justicia social. Alemania contrata a los ingenieros que con esfuerzo hemos formado en las aulas. Nuestros jóvenes aportan sus conocimientos para desarrollar la tecnología y servicios que luego compraremos aquí a precio de oro. De esta forma, se acentuará nuestra dependencia tecnológica y, por lo tanto, económica con el exterior y aumentarán las dificultades para salir de la crisis. Es hora de estimular a los emprendedores. Cuando hablamos de ellos solemos pensar en las personas capaces de montar un pequeño o gran negocio y relegamos a los investigadores, que son por naturaleza verdaderos emprendedores, a través de una acción creativa que en muchos casos se manifiesta en las patentes, tan necesarias en España para obviar la dependencia de otros países. En todos los casos, el conocimiento básico aplicado es elemental para el progreso. Por ejemplo, algo que puede parecer banal, como analizar el movimiento de las alas de las mariposas o los pájaros, proyecta sus consecuencias en muchos campos. Baste recordar que unos idealistas soñaron con volar y surgió un aparato del que seguro han oído hablar, el avión, que mimetiza a las aves y que cambió la manera de entender el mundo y relacionar. Uno de los más pujantes proyectos internacionales conseguidos por nuestro país es la construcción del tren entre La Meca y Medina en Arabia Saudita, bautizado como el AVE del desierto. Cuenta con un presupuesto de 6.736 millones de euros. En el consorcio adjudicatario, integrado por 12 empresas españolas y 2 saudíes, se encuentra Talgo, encargada de administrar los trenes. Su origen es la patente obtenida el 28 de octubre de 1942 por el ingeniero español Alejandro Goicoechea,
con el apoyo económico de José Luis Oriol, que sufragó sus investigaciones. No hay otro camino, sino poner el conocimiento al servicio del desarrollo. Por eso, hoy más que nunca, en este mundo tecnológico necesitamos la financiación y personas e instituciones que, como Oriol en la década de los 40 del siglo pasado, apuesten por el presente y por el futuro. Los recursos económicos son imprescindibles para aumentar la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Ellos son nuestra razón de ser y la docencia conforma la primera y más importante misión de la universidad. La calidad de la enseñanza universitaria propiciará un mayor nivel competitivo en los egresados, algo que redundará en la mejora de las capacidades de la sociedad extremeña. Además, evitará la fuga de nuestros jóvenes a otras comunidades y, por ende, pondremos barrera a la despoblación de Extremadura. El pasado 21 de octubre, la UES obtuvo el sello de Campus de Excelencia Internacional de ámbito regional europeo Hidranatura. El proyecto, coordinado con el Instituto Politécnico de Leiría y la Universidad de Évora, se basa en la gestión de los recursos hidronaturales. Buscamos la especialización y convertirnos en referente internacional en un periodo de 5 años. Nos servirá para planificar grados, másteres y doctorados, crear la escuela de posgrado, realizar avances en la investigación manteniendo estructuras ya existentes y potenciar otras, como los institutos de investigación, que incrementen la cantidad y la calidad de los hallazgos científicos. Las acciones de Hidranatura sin duda aumentarán el número de patentes, que han crecido de forma exponencial en los últimos años, y esperemos que generen recursos y puestos de trabajo. Hidranatura es el proyecto catalizador de este compromiso. La universidad, desde el punto de vista ético y estético, ha de precisar los parámetros que sostengan el avance de nuestro entorno territorial, poniendo punto a comportamientos y discursos demagógicos que imposibiliten el auténtico desarrollo de nuestra tierra. En la región existe un desequilibrio manifiesto entre economía, sociedad y medio ambiente. Así, frente a un espléndido entorno natural, sufrimos graves problemas económicos, con altas tasas de paro, precariedad laboral y un reducido poder adquisitivo que conduce a unos servicios sociales menos extendidos. Es evidente, por tanto, que hace falta una gran energía para crear un tejido productivo que compense las carencias. Debemos apoyar todos los proyectos, individuales y colectivos, que persiguen este fin. Los ciudadanos extremeños necesitamos empleo e igualdades sociales que nos preserven de la emigración de antaño. Conservación y regeneración ambiental han de ser términos compatibles con desarrollo y modernidad, y además tienen que ser complementarios para que la sociedad sea sostenible. Desde nuestra lealtad institucional, que no impide, como es costumbre, que los rectores de la Universidad de Extremadura digan lo que piensan, hemos abierto con el Gobierno de la región 4 mesas de diálogo: docencia, investigación, personal y gestión. Queremos definir juntos el futuro de la universidad, planificar las enseñanzas, priorizar las investigaciones, aumentar la transferencia, hacer más visible la extensión universitaria. En definitiva, se trata de servir más y mejor a la sociedad que nos facilita los recursos y a la que nos debemos. Dentro de la extensión universitaria queremos subrayar la apertura inminente del Instituto de Lenguas Modernas en los 4 espacios del campus. Partimos con la enseñanza de 6 lenguas modernas: inglés, portugués, alemán, francés, italiano y árabe, que se distribuyen según las sedes. No limitamos su uso a la comunidad universitaria, porque deseamos que los extremeños, a partir de los 16 años de edad, accedan a un lugar donde mejorar o adquirir conocimientos de idiomas. Apoyar las humanidades, parte esencial del conocimiento universitario que hemos de mantener al margen de las modas, supone también ganar el futuro. Si creemos en una universidad internacional asentada en una región abierta al mundo, debemos responder a las demandas sociales y ofrecer los medios a nuestro alcance.
buen profesorado de lenguas dispuesto a dar clases con métodos docentes efectivos, instalaciones modernas, etc. Auguro un buen futuro a esta iniciativa. Seguimos trabajando para incrementar las actividades en nuestro campus. En breve se licitará la construcción de los contenedores de los institutos de investigación. Los dos proyectos ganadores, en Cáceres y en Badajoz, empezarán a llevarse a cabo y así se garantizará más espacio para la tarea investigadora. Está en nuestra hoja de ruta la construcción de la Facultad de Medicina, justa reivindicación casi tan antigua como la propia Universidad de Extremadura. Sin duda, se atravesaron mejores momentos económicos en los 38 años de historia, pero ahora pretendemos elaborar un proyecto en el entorno transfronterizo y de la natura y conseguir el 70% de la financiación en la Unión Europea. Conocemos los escollos, pero a cambio pondremos ilusión y empeño en la tarea. Por otra parte, estamos intentando solucionar ciertos problemas para edificar un colegio mayor en el campus de Badajoz. Asimismo, hablaremos con la Administración regional para utilizar como colegio mayor, o en su defecto, residencia universitaria, una zona de las instalaciones de la antigua Universidad Laboral en Cáceres. No aseguramos su construcción, temeridad por nuestra parte al carecer actualmente de recursos específicos, pero prometemos trabajar en este sentido. Las residencias de estudiantes, además de ser una necesidad, confieren un cariz abierto a la universidad, pues facilitan la convivencia y el intercambio de experiencias personales e intelectuales. La apertura del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura se ha aplazado hasta el día 1 de julio, fecha en que las empresas comenzarán a instalarse allí, fomentando la vinculación con la universidad tan demandada actualmente. Otra prueba de la versatilidad de la universidad para adecuarse a las demandas del progreso es la digitalización de los servicios, uno de los principales medios para conseguir eficacia como institución y para ser eficientes como personas. La vieja academia cumplirá nada menos que 8 siglos de vida si se parte de aquel lejano 1218 en que el rey Alfonso IX de León, firmada la paz con su hijo Fernando, acuerda establecer estudios generales en la ciudad del Tormes. A pesar de las crisis por las que pasó esta universidad y la Universidad Española a lo largo de las centurias, sin embargo sigue vigente la frase latina ad augusta per angusta, cuya traducción es a las alturas por caminos angostos, lo que metafóricamente significa llegar al éxito a través de las dificultades, o nada se consigue sin sacrificio. Estamos convencidos de que la Universidad Española en general y la UES en particular saldrán fortalecidas de estos tiempos de recesión económica, aumentarán su compromiso con la sociedad y probarán su capacidad de servicio, pasando a ser más respetadas. No es baladí la afirmación anterior acerca del valor del esfuerzo. Hoy entregamos las distinciones honoríficas a los estudiantes destacados. Su voluntad y sacrificio les permitió alcanzar la excelencia uniendo capacidad y trabajo. Constituyen un ejemplo para todos y le damos la enhorabuena por obtener el máximo rendimiento y por el uso óptimo de los medios que pusimos a su disposición. La excelencia docente premia a los profesores que sobresalen en la misión esencial de la universidad. Este reconocimiento resalta el compromiso y pericia para transmitir el saber con éxito. La universidad encomia su quehacer con el deseo de que sean un espejo en que mirarse y un objetivo para todos. Agradezco su labor en la institución a los compañeros que cumplieron 20 años al servicio de la UES y a aquellos que culminaron su vida profesional entre nosotros. La universidad en abstracto no existe, es lo que somos todas y cada una de las personas que la formamos. Por medio de vuestro trabajo crecemos y mejoramos día a día. Felicitamos al rector César Chaparro, porque en la conferencia Universidad-Sociedad, un camino de ida y vuelta, vuelve a manifestar palabras certeras, saber y compromiso con Extremadura y con su universidad. Valoramos el esfuerzo generoso y constatamos que bajo su mandato la universidad experimentó el mayor crecimiento, consolidándose en el panorama nacional e internacional. Gracias, estimado profesor, porque parafraseando al filósofo, nada de lo que ocurre en tu región y en tu universidad te es ajeno. Es hora de que vayamos reconociendo el trabajo y el interés por el bien común.
Para acabar, recordemos que aunque sin vino de honor, una de las medidas a las que obliga la crisis, hoy celebramos la festividad de Tomás de Aquino, que fue canonizado en 1323, declarado doctor en la Iglesia en 1567 y santo patrón de las universidades desde 1880. En el año 1244 tomó el hábito de la Orden de los Predicadores que conoció a Alberto Magno. Se ha dicho que muy pocos filósofos o teólogos han logrado tantas y tan meritorias obras en poco menos de 3 décadas. En manos de Aquino, igual que en las de Aristóteles, la filosofía, con la razón como instrumento para conocer, se convirtió de nuevo en la reina de las ciencias. Repasar sus 49 años de existencia es un estímulo para los universitarios. En contra de la voluntad familiar, se dedicó con tesón a la cultura y al estudio. Tuvo que intervenir el Papa Inocencio IV para prohibir que nadie interfiriese en la vocación de Dios. Desde el recuerdo de la vida de un sabio, que fue ejemplo de compromiso universitario y de lucha en la búsqueda de la verdad, les deseo a todos un feliz día. Se levanta la mano. Vivan profesores, vivan academia, vivan profesores, vivan membro libre, vivan membro libre, sempre sin flore, sempre sin flore, viva Repubblica, equidilam regi, viva Repubblica, equidilam regi, viva nostra città, nel